antes de empezar con el taller, solamente quiero como apuntalar esta idea, lo que decía Alex de Francis Schaeffer, que vivimos en el mundo de Dios, ¿no? Dios creó este mundo, nos creó a nosotros, y la única manera vivible de vivir en este mundo y vivir nosotros es a través de cómo Dios dice que se puede vivir, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que Jesús dijo, así de sencillo, yo soy la verdad, yo soy la verdad, el camino y la vida. En ese sentido, el cristiano conoce la verdad, y la verdad debe ser verdad todo el tiempo, ¿no? Porque si no, no podría ser verdad. Esta idea que ha salido por ahí, y probablemente, no sé si vaya a venir en el taller esta pregunta, pero no hay verdad absoluta. Esa misma declaración en sí misma es una verdad absoluta. O sea, no hay verdad absoluta, y eso que dijiste es verdad. ¿Me explico? Si no es verdad, entonces sí hay verdad absoluta, ¿no? O sea, y el cristiano está en la verdad, y al estar en la verdad, estamos sobre el terreno más firme de la existencia. Por eso, el cristiano no debe temer ante la argumentación, ¿no? Este taller, no sé, Benji, cuando tú me indiques, bro, no sé cómo le vamos a hacer, Benji, pero cuando tú me indiques que si ya está o no está, va a ser muy breve, porque sí quiero darle espacio a las preguntas que puedan tener. ¿Ya está? Creo que les voy a... Si de por sí me alejo del micrófono ahora que esté volteando para allá. Bueno, la onda es que nosotros como cristianos debemos saber que tenemos la verdad. Y este taller se llama algo así como poder responder con preguntas, ¿no? Poder responder con preguntas. No a veces, no solamente poder responder con preguntas a las preguntas, sino a veces también responder con preguntas a las afirmaciones, ¿no? La idea de poder responder con preguntas, el punto importante de todo esto es que, como decía Alex, si nosotros mismos no nos preguntamos o no nos damos chance de preguntarnos, ¿no? Si crecemos con la idea de que la idea de la espiritualidad es no preguntarse, realmente vamos a empezar a caminar en una religión. Cuando tú no tengas libertad de preguntarte y cuestionarte tu fe, entonces estás cayendo en una religión, y eso no le gusta a Dios. Así que no tengas ni un pequeño miedo de preguntar a Dios la cosa más rara y random, y pareciera incluso hasta aquello que pareciera, ¿cómo se dice esto cuando es una... No sé si blasfemia, aunque parecía una blasfemia tu pregunta, creo que deberías tener la confianza de poderle preguntar a Dios las cosas. ¿Qué tipo de padre serías si no puedes tener la confianza de preguntar cosas básicas? Sinceramente, y se los he dicho muchas veces, yo he preguntado cosas bien... ¿Ya está? Excelente. Yo me he preguntado cosas que, la verdad, si no hubiera sido sincero conmigo mismo y no hubiera sido realmente sincero, no se los hubiera preguntado a Dios. Pero un día me surgió la idea de: ¿y quién creó a Dios? Y da miedo preguntarse eso, porque dije, oh, y no quieres no creer en Cristo, ¿sabes? La idea es que yo no quiero dejar de creer en Cristo porque lo amo y porque está increíble. Por eso no me quiero preguntar cosas que vayan a desacreditarlo, que vayan a borrar mi fe en Él. ¿Neta? ¿Ese es Cristo? ¿Depende tanto de lo que creas de Él? ¿No dijo ser la verdad? ¿Sabes? Cristo es la verdad, y es mucho más poderoso y mucho más grande que cualquiera de nosotros acá, y no va a haber ni una sola bola rápida que no sepa darle un jonrón a Jesucristo. No hay ni una sola pregunta que no sepa respondértela. Probablemente te la responderá a su modo y a su debido tiempo, pero no puedes tener miedo de preguntarte cosas, porque entonces estarías dejando de adorar a Dios con toda tu mente, empezarías a adorarlo por religión, empezarías a creer en un Dios pequeño
que depende de lo que crees y no de quién es Él. ¿Sabes qué? Él dijo, yo soy la verdad. Y si eso es cierto, no hay una sola cosa que lo haga tambalear. Nada. Y eso, tú y yo tenemos que tener la completa seguridad de eso y caminar ahí. No importa cuántos argumentos se levanten en su contra y no importa cuán confundido estés. Él dijo ser la verdad. Dijo, ¿no? Yo hice el oído y no oiré. Yo hice la boca y no hablaré. Hice el ojo y no veré. Podría decir, yo hice la mente y no pensaré. Yo hice la razón y no razonaré. Pero, oh, cuán grandes son sus caminos, ¿no? Dice Isaías 55. Aún así no podríamos entenderlos, pero nunca tengas miedo. Otra pregunta que una vez me hice, también así, de esas, cuando estaba recién creyendo, que fue así como, mejor no me la pregunto. Ay, pero es que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Y si hay otros dioses que también existen? O sea, yo no creía en Dios antes de ser cristiano, pero empecé a ser cristiano y me pregunté eso, ¿y si realmente hay otros dioses que también existen? Te voy a decir una cosa, esas dos preguntas han sido muy cruciales en mi vida y con toda sinceridad le he dicho, Dios, ¿qué onda? Y la verdad es que lo único que ha resultado de eso es que mi fe sea mucho más firme, porque sus respuestas han sido demoledoras, increíbles. Otra vez, ya nomás con esto para empezar, te digo que mis introducciones son así. Pero, qué bueno que ya se me olvidó. Vamos a empezar. Ahora sí, ¿tienes el video por ahí? O lo que quiera que sea, eso. Responder con preguntas. A ver, dale la siguiente. No me lo quites, bro, porque lo bonito de esto es la animación, padrino. Responder con preguntas, ¿no? Taller de evangelismo, a ver, dale la siguiente. Lo que te pido es que anotes esas preguntas, te las voy a dictar porque van a ser parte del taller. Se las voy a ir leyendo, ¿va? Para que pues, puedan ir apuntándola. Dice, ¿piensas que todos los que no creen en Cristo se irán al infierno? Y entre corchetes, 1, ¿no? Después, ¿cómo explica la maldad en el mundo? Entre corchetes, 3. ¿Por qué cree que Jesús fue algo más que un buen maestro? Entre corchetes, 2. La buena apariencia es lo más importante. Entre corchetes, 3. Todas las religiones tienen razón. Entre corchetes, 3. Los budistas tienen razón sobre la realidad de un reino espiritual, por tanto deberíamos ser más conscientes del mundo invisible. Entre corchetes, la verdad es que está mal, ponle entre corchetes 4, esa pregunta es entre corchetes 4. ¿Por qué basan su vida en la Biblia? Entre corchetes 4. ¿Por qué son tan intolerantes los cristianos? Entre corchetes 2. ¿Por qué Dios permite cosas malas? Entre corchetes 5. ¿Por qué tendría que obedecer a un Dios como el de los cristianos? Le faltó ahí, bueno, el Zoom ya no nos deja ver, pero supongo que es entre corchetes 5, ¿no? A ver, 4, entre corchetes 4. Vamos a empezar, ¿no? Ok. ¿Cuál es el objetivo del taller? Que el inconverso considere a Cristo como una opción. Checa esto. Dice 2 Timoteo 2, versículo 24, no vayas ahí pantalla, ahí quédate, pero déjenme les explico lo que dice acá. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿no? Entonces, el objetivo de este taller no es tanto que la gente se convierta, es que consideren al cristianismo. Otra vez, es derribar esta fortaleza que vimos en la primera conferencia, derribar la fortaleza, y al derribar la fortaleza, poder presentar el evangelio y ellos
puedan considerar el Evangelio como algo bueno, ¿no? Entonces, a ver, pon la presentación. Dale al que sigue. Hay 4 ventajas de responder con preguntas. La primera ventaja es que quita la presión. La segunda ventaja de responder con preguntas es que revela la intención. La cuarta pregunta es que muestra el error. La tercera ventaja y la cuarta ventaja es que prepara el terreno para presentar el Evangelio, ¿no? Básicamente. Entonces, mucho de esto tiene que ver con lo que Alex nos explicaba de una apologética pasiva, negativa. Esa, de la que tienes que pedir que ellos expliquen, ¿no? Al pedir que ellos expliquen, entonces tienes estas 4 ventajas, ¿no? Entonces, dale el siguiente slide. Quita la presión. Al responder con una pregunta, hacemos que sean ellos los que tengan que defender su punto y no nosotros. Simple y sencillamente. A ver, síguele. Revela la intención. Muchas veces las preguntas que nos hacen son un disfraz. Échame la que sigue. Otra vez. Haz una pregunta. Somos muy dados y prontos para dar una respuesta y un argumento. Y le puse ahí no respondas cosas como porque la Biblia lo dice. Yo entiendo que la Biblia es la autoridad máxima y suprema, pero si realmente entendieras muchas veces, o sea, la Biblia tiene poder espiritual, ¿no? Pero lo que quiero decir es que muchas veces ese tipo de argumentos son las barreras que ellos se hacen. Claro, es dogmático, o sea, dice puro dogma, ¿no? Entonces, tal vez este rollo de porque la Biblia lo dice tenga más frutos si lo dices después. Entonces, regrésame 2, Benji, o 3, una, otra, ahí. Quita la presión. Ahí dice el número 1, ¿no? Responde las preguntas que tienen el número 1 con otra pregunta. Las que apuntaste. No, o sea, ¿qué se te ocurre decir? ¿Qué se te ocurre decir? Como para que ya no tengas tú la presión. ¿Qué podrías decir, no? ¿Cuál es la pregunta que dice el número 1? ¿Piensas que todos los que no creen en Cristo se irán al infierno? ¿Qué podrías responder a eso? O sea, no respondas sí, claro, porque la Biblia lo dice. Es como, sí, ya sé, espérate. Pero date cuenta que, o sea, otra vez, Jesús respondía muchas cosas con preguntas, ¿no? Muchas cosas con preguntas. Por ejemplo, cuando Jesús les respondió, dime con qué autoridad haces estas cosas. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo, te voy a responder si me respondes otra pregunta. ¿De quién era hijo el Mesías? ¿No? O en este caso, ¿piensas que todos los que no creen en Cristo se irán al infierno? ¿Cómo responderías con una pregunta? Puedes decir, ¿crees en el infierno? Es curioso porque probablemente te dicen no. Entonces, ¿por qué me preguntas sobre eso? ¿No? Es como, ¿qué caso tiene tu pregunta? ¿Me explico? O sea, pero tenemos que acostumbrarnos, aunque sea el propósito de este taller es que aunque sea nos detengamos un poquito y no lancemos luego el disparo de claro, creo en el infierno porque Cristo lo dice, o creo en el infierno porque debe haber justicia y la justicia y todo. O sea, espérate, deja que ellos hagan sus cosas, ¿no? ¿Por qué cree que Jesús fue algo más que un buen maestro, ¿no? A ver, ahora sí, vete al punto 2, mi Benji Praise. Bueno, a la bolita que tiene el 2. Para abajo. Revela la intención. Muchas veces las preguntas que nos hacen son un disfraz, ¿no? ¿Cómo podría responder a la pregunta de por qué cree que Jesús fue algo más que un buen maestro? Quiero responder. Pues no sé, o sea, ¿tú consideras que fue un buen maestro? ¿O por qué piensas
¿Por qué piensas de dónde sacaste eso? ¿Por qué piensas que fue un buen maestro? Y ellos te podrán responder algo así como, pues no sé, ustedes lo dicen, ¿no? Y la idea no es hacerle como un niño. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La idea es, por lo menos, poder tener un colchón antes de dar una respuesta, ¿no? Porque si dicen, no sé, porque ustedes lo dicen, bueno, entonces igual y si es genuina su pregunta, ¿no? Igual y si quiere saber, bueno, pues la verdad es que considero que, ¿no? Y ya le puedes explicar algo, ¿no? Échame más. Síguele. Vamos a ver 5 preguntas muy importantes que se pueden hacer, ¿no? Que te van a ayudar muchísimo. A ver, dale la que sigue. ¿Otra vez? No, ya te fuiste para otro lado. Esas 5 preguntas. ¿Qué quieres decir con eso? O lo que es lo mismo, ¿me puedes explicar lo que quieres decir? O sea, ¿por qué piensas que Jesús fue un buen maestro? Bueno, ¿me puedes explicar a qué te refieres? Sí, ustedes creen que fue algo más que un maestro, ¿qué fue? No sé. O ¿cómo sabes que eso es cierto? ¿No? Cuando te dicen, no, es que Jesús Jesús nada más fue un buen maestro. Ok, ¿cómo lo sabes? O sea, ¿de verdad? ¿No? ¿Dónde obtuviste esa información? Es una buena pregunta que puedes hacer. O sea, estas son buenas preguntas a responder. ¿Cómo lo sabes? ¿No? O sea, ¿cómo sabes eso? ¿Cuál es la consecuencia última? ¿Realmente tú crees en eso? ¿No? Entonces, si quieres dar el siguiente slide. Las preguntas muestran el error. Si quieres dar el siguiente el slide. Estas mismas preguntas sirven para quitar la presión, ¿no? Mira, regrésate ahí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo sabes que eso es cierto? ¿No? ¿Dónde obtuviste la información? ¿Cuál es la consecuencia última? Cuando tú les preguntas eso, el chiste es que, otra vez, este es el secreto de todo. Vivimos en el mundo de Dios. Y lo que ellos intenten explicarte va a ser incongruente, como decía Alex. De verdad, haz esa pregunta. De hecho, es el número 3. Respondan las preguntas que vienen con el número 3, ¿no? ¿Recuerdan que había unas que tenían corchetes número 3? Respondan las preguntas con algo de esto. Ya ven, no están haciendo ni la tarea, no apuntaron nada. Luego les paso, esta presentación está en internet, luego les paso el link al final si quieren y ya hacen su tarea. ¿Ah? Pero el caso es que hay preguntas que, ándale, hay personas que, hay preguntas que realmente son muy absurdas. Por ejemplo, los budistas, ¿no? Es que yo creo en el budismo. Y le puedes preguntar algo así como de, ok, y tú lo único que haces, y tú no vas a responder, pues te vas a ir al infierno o algo así, sino lo que le puedes decir es como de, ok, ¿y qué es el budismo? Claro, el budismo es hacer yoga. Es como, a ver, explícame más, bro, ¿no? O sea, sí, o pueden preguntarte algo así, creo en el budismo, ok, ¿y el budismo cuáles las últimas consecuencias? Bueno, las últimas consecuencias son que me voy a iluminar. Dice, ok, perfecto. ¿A qué te refieres con eso? Sí, no sé, ¿por aquí hay algún budista que nos pueda explicar? No, o sea, realmente dicen algo así como que pues, se van a unir con lo que decía Alex, este panteísmo extremo, donde se van a unir con el todo. Ok, va. ¿Y cómo le hago para unirme con el...? No sé, ¿para qué quiero unirme con el todo? Bueno, ¿cómo me uno con el todo? Ellos te dirían, pues, poniendo tu mente en blanco y no deseando nada. ¿En serio? O sea, ¿de verdad tengo que poner mi mente en blanco? Pero esto ya es otra forma de estar predicándoles. Entonces el vato decía, pues sí, tienes que poner tu mente en blanco. ¿Para qué? Para iluminarte. ¿Para qué me gustaría iluminarme? Pues para unirte con el todo y regresar al origen. Es como, ok.
Bueno, y es como y eso es lo interesante, que ya la presión de defender sus creencias está en ellos. ¿No sabes cuántas veces van a estar así como patinando en sus que argumentos? Pero no tienen mucha idea de nada. Por ejemplo, yo creo en la ciencia, ¿ok? ¿Y qué dice la ciencia? Que venimos del mono a través de muchos accidentes biológico-químicos y por mutaciones estamos acá. Ok, y entonces somos un accidente. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida, no? ¿O qué va a pasar cuando mueras? ¿No hay nada después de la muerte? No, no hay nada después de la muerte. Ojo, eso te van a decir. Pero bien diría Alex, eso no es lo que creen. Ok, y entonces somos un accidente. ¿Por qué deberíamos preservar la vida? Probablemente pues a nadie le importaría, ¿no? O sea, ¿para qué vivimos? O sea, si, no sé, ¿no? El naturalismo lo que dice es eso, como el rollo, todo viene de la naturaleza, pues ¿qué importa si morimos? O sea, ¿qué importa si te mato? Si de todas maneras va a servir para abono de la tierra. Va a decir, no, claro que no me puedes matar. ¿Por qué no? Si realmente eres un accidente, ¿no? No, porque mi instinto es la supervivencia, y ok, y ¿para qué vas a sobrevivir? ¿No? Y la gente dice, pues es que la naturaleza es bonita y todo tiene que regirse en base a la naturaleza, pero eso quita la opción de la moral, porque en la naturaleza no está la moral. Entonces te dicen, es que es una construcción social. Ok, entonces tú me estás diciendo que si la sociedad dice que está bien que todos maten a todos, digamos que está chido. Sí, bueno, entonces ¿por qué no dejamos que la moral evolucione y seguimos dejando que el narco mate a la gente? Porque nos molesta. Vivimos en el mundo de Dios, ¿me explico? Y ellos no pueden vivir como ellos creen que pueden vivir. Realmente les importa la muerte, realmente les importa lo que hay después de la muerte, realmente les importa. Y si tú se los preguntas, lo que van a argumentar va a ser cosas muy raras. A ver, ponme el otro slide. De verdad, haz la prueba. Solo inténtalo. De verdad, te sacan unas... O sea, cuando tú preguntas a los evolucionistas, entonces, ¿cómo se originó la vida? Literalmente, grandes mentes químicas terminan diciendo que vinieron los extraterrestres a inseminarla aquí en la Tierra. De verdad, científicos, ¿no? Entonces muestra el error, realmente hacer preguntas y pedirle, oye, explícame tú lo que me estás tratando de decir, muestra el error. Échame el otro. Más. Prepara el terreno, ¿no? Ahí está el número 4, ahí deberías responder el número 4 como una pregunta como para preparar el terreno. Échame otra slide, bro. Estas mismas preguntas sirven para revelar las intenciones. Ok, regresa. ¿Cuál es la consecuencia última de que la vida es un accidente? O sea, si lo llevas a últimas consecuencias es... ¿Qué? O sea, significa que no importa la vida de nadie. Básicamente es la última consecuencia. O sea, si tú me dices que el chiste de yo quiero ser budista y bueno, ¿cuál es la última consecuencia de ser budista? ¿A qué apunta? ¿No? Y la siguiente es, ¿realmente tú crees en eso? O sea, ok, la ciencia dice que no importa y no importa de dónde venimos ni a dónde vamos, realmente somos un accidente. Ok, ¿y tú realmente crees eso? Estas preguntas como que hacen revelar la intención, ¿no? ¿Cómo hacen revelar? Y preparan el terreno para poder presentar el Evangelio o para presentar una verdad. Échame la siguiente. Empezar a testificar. Una vez que ya están balbuceando o que te terminan diciendo X cosa como, sí, yo creo que el chiste es morir y que no pase ya nada más, ¿no? Pues dices, va, bro, ¿no? Increíble, está bien. En Juan se nos narra la historia del ciego de nacimiento. Y el ciego de nacimiento decía algo así como le dijeron, da gloria a Dios y di que este hombre es pecador. Y el ciego dijo, no sé si sea pecador. Una cosa yo sé solamente, que habiendo sido ciego, ahora veo.
Así que yo no sé si nos voy a ir al infierno, o sea, si más bien si nos mata la nada, ¿no? Como diría el Santiago. O sea, no lo sé. Pero déjame decirte lo que ahora creo yo. Déjame decirte lo que ahora yo veo, ¿no? Entonces ponme el slide. Hay 3 herramientas para poder presentar lo que crees. Otra vez, una vez que hayas contestado con preguntas y hayas medio medido el terreno, entonces hay posibilidades para poder presentar lo que quieres, ¿no? Entonces, las 3 herramientas son estas. ¿Es posible? Ok, le dice, dime una cosa. O sea, por ejemplo, muchos ateos dicen, ¿no? Es que no voy a creer en algo que no sea comprobable, ¿no? Ustedes están locos porque no se puede comprobar la existencia de Dios. Y es como, ok, dime una cosa. ¿Es necesario que tú sepas de eso para que exista? ¿Es posible que exista sin que sepas? Pues sí, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas existen en este mundo y no lo sabes? Antes, o sea, es como, y les podría decir, antes, por ejemplo, no sabías de la gravedad y sin embargo seguía existiendo, ¿no? Y te responden, bueno, entonces te podrías creer en los pitufos. Y es como de, ok, ahí lo dejas, ¿no? Hay otro argumento, podrías seguir respondiendo, pero no es tanto el caso, ¿no? Pero simplemente el poder presentar un argumento, lo puedes presentar cuando dices, es posible, ¿no? Es posible que Dios pueda revelar. O sea, ¿es posible que exista Dios? O sea, no te estoy diciendo que existe. ¿Hay posibilidades de que exista? ¿De que seamos creación? Te dicen, no, no es posible. Y es, ¿por qué no? Porque no hay evidencia de eso. Bueno, otra vez. O sea, la existencia no depende de que lo sepamos, ¿no? Pero bueno, te van a decir, sí es posible. Ok. Si es posible, ¿será posible que Dios pueda comunicarse? Pues sí podría ser posible, ahí está. Entonces, ¿por qué lo descartas? Si es una posibilidad. Ahora, ¿será posible que Dios quiera comunicarse a través de un libro? ¿Es posible? Pues sí, sí ¿existe o no la posibilidad? ¿Sí o no? Pues existe, ¿no? Entonces, ¿por qué lo descartas? ¿Te acuerdas cuál es el objetivo? No es como de, cuando empiezas a dialogar, el chiste no es terminar diciendo, oye, arrepiéntete y cree en tus pecados porque si no te vas al infierno, y si te arrepientes vas a ver la maravillosa realidad de Cristo y vas a ir al cielo. Ese no es el objetivo con este taller. El objetivo es dejarle, ¿es posible que exista Cristo? ¿Es posible que Cristo haya dicho y lo que dicen que digo? ¿Es posible, sí o no? Sí, pues sí es posible. Entonces, ¿por qué no lo consideras como una posibilidad? ¿Sabes cuántas? Yo mismo y mi esposa somos el fruto de eso. Un día mi esposa dijo, yo voy a leer la Biblia porque quiero saber por qué soy atea, ¿no? Porque curiosamente los ateos solamente le echan candela al Jesús. Así que voy a leer la Biblia para ver por qué no soy atea. Y la leyó y pum, vale. Y se convirtió. Y luego yo estaba leyendo no sé qué jaladas, la verdad, con unas filosofías bien feas, ¿no? Y me las creía. Y yo le decía, Alice, es que eso que estás estudiando es una tontería. Me dice, bueno, ¿tú ya has leído la Biblia? No. Y me dice, pues entonces léela. Y así, pues la voy a leer y voy a criticarla y vas a ver toda la cantidad de errores que tiene. Y salió al revés, bro. Cuando la leí, el criticado fui yo y el lleno de errores fui yo. Y hay mucha gente, es lo que les vengo diciendo desde la mañana. Hay mucha gente que no considera el cristianismo, simple y sencillamente. Pero en el momento en que se abre la posibilidad de decir, bueno, puede ser, a ver, voy a considerarlo. Hay muchos testimonios. Lee Strobel es uno de ellos. Tenemos libros de no sé cuántos, y muchos autores de libros dicen, yo simplemente era ateo y lo único que quise es ver por qué sí o por qué no. Y terminaron creciendo, ¿no? Entonces, simplemente es posible, podría ser una posibilidad. Y te dicen, pues sí, ahí está. Entonces, vela como una posibilidad. Ahora, importante, vivimos en el mundo de Dios.
en el momento en que ellos consideran una posibilidad, alrededor de su vida, esa posibilidad se va a hacer más y más y más latente, porque como vivimos en el mundo de Dios, esa posibilidad va a ser la única que va a parecer tener sentido, ¿no? Porque cuando se enfrentan a la muerte de su mamá, que son científicos, o de algún ser querido, la ciencia no les va a ayudar, porque hay eternidad en el corazón. ¿Me explico? Entonces, a ver, échame el slide. No, regresa. Regresa. A los 3 puntos, a las 3 herramientas. Supón, mi esposa decía, eso se escucha horrible, y tiene razón. Tenía que ver con suposición, ¿no? O supón esto. Ok. Y ya se los había dicho, creo que en la conferencia anterior. Ok. Suponte que hay un juicio al final. Supón, ¿no? Así, tú suponte que hay un juicio al final. No estoy diciendo que lo haya, tú solamente supón que hay un juicio al final. Si hubiese un juicio al final, y supón que te van a juzgar por los pecados, supón, no te estoy diciendo nada, solamente imagina, o sea, dame esa consideración. Supón que al final vas a ser juzgado por tus pecados. ¿Serías culpable o inocente? Pero no hay juicio. Ok, ya sé que no hay juicio, pero supónlo. Bueno, sí, si hubiera, sí sería juzgado por mis pecados. Ok. Entonces, supón que hay infierno y hay cielo. No existen, ya sé que no existen para ti, pero supón que hay cielo y infierno. ¿Te irías al cielo o al infierno? No, ya sé que no existen, pero supón, bueno, está bien. Me iré al cielo. A ver, espérame. No checa, es incongruente. Y entonces ya le puedes demostrar que su lógica está mal y que lo más lógico es que se fuera al infierno, porque él mismo dijo que es culpable. Y entonces él, aunque dice, ay, sí, no, pues no existe, pero por lo menos ya sabe cómo funciona. ¿Me explico? La siguiente slide, o más bien el siguiente punto, no sé si apunta a un solo punto. Esto es muy común. Y me sucedió hace poco con un amigo de Facebook, ¿no? Que yo le decía sobre el amor de Dios. Y se aventaba un choro que hablaba de todo y de nada. Y era así como de, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? No, y sí que la vida y el ente material y no sé qué y no sé cuánto. Y es como de, bro, yo solamente estoy diciendo que en la cruz se revela el amor más grande y puro, bro. Sí, pero el amor es la esencia de todas las cosas que se manejan, y las cosas que se manejan son las cosas eternas y etéreas que no se ven, porque el aquí y el ahora, eso es lo que hay, ¿no? Y es como, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿No? O por ejemplo, ya sabes cómo está este ruido, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero hace poquito él me decía, es que yo creo en la vida, ¿no? Y me quedé pensando, y después le respondí, ok, entonces si crees en la vida significa que no crees ni en el aborto ni en los matrimonios homosexuales, ¿va? Porque crees en la vida. Y se va por la tangente, no, pero ¿y qué pasa si un niño se queda sin hogar, que los mismos heterosexuales los abandonan, no sé qué? Y es como, ok, no voy a meterme en ese choro. ¿Crees, sí o no, es contra la vida? No, pero ¿qué tiene de malo que se dejen amar? Y no sé qué. Bueno, bro, no importa eso, solamente dime, ¿tú crees en la vida? Sí. Bueno, dime, si todos fuéramos homosexuales, ¿no atentaríamos mucho contra la vida? ¿Sí o no? Sí. Ok. Era eso, solo eso. Ya, no te voy a tratar de convencer. ¿Me explico? Eso apunta a un solo punto. Porque si te enredas, no vas a poder. O sea, lo que voy es que tienes que ir estableciendo como adoquines, ¿no? Poner un adoquín y otro adoquín y otro adoquín para que vayan recorriendo un camino. Si te pierdes en muchas filosofías va a ser difícil. Entonces, son 3 herramientas muy sencillas, ¿no? ¿Es posible? ¿Es posible que Dios pueda? ¿Tú crees que es posible que exista un Dios? Sí. ¿Y tú crees que si es Dios todopoderoso, sería posible que te ayude a dejar de pecar? Pues si es posible, bueno, ahí está. Considéralo una posibilidad.
O no, es que todo eso es pura mentira. Bueno, supón que fuese cierto. ¿Qué pasaría contigo si fuese cierto? Supóntelo. O el último, que es simplemente apunta a un punto y ya. ¿No? Ahora sí, échame el siguiente slide. ¿El que le sigue? No, el 5. Ahí donde dice 5, ese. ¿Cómo lo resuelves tú? ¿Cuál es tu evangelio? Esas son las preguntas muy importantes. O sea, si yo creo en el naturalismo y desecho a Cristo, ¿qué esperanza tú me das? Solo dime qué esperanza me das. Ok, si yo creo en el Islam, ¿no? ¿Qué esperanza me das? Dime la esperanza. Ok, desecho el Evangelio. Ahora preséntame un Evangelio tú. Desecho el Evangelio de Cristo y preséntame un Evangelio tuyo. ¿Cómo resuelves tú esto? ¿No? Y cuentan la historia, ¿no? Hay un libro, ¿no?, que narra cómo había ¿cómo explicártelo? Había un debate. Este hombre era que hacía cruzada estudiantil, no creo que es el presidente de cruzada estudiantil, y en su universidad lo invitaron a un debate, un filósofo, ¿no?, un maestro de filosofía, para tratar el problema del mal, Y al final terminaron platicando, ¿no?, después de todo el debate, ¿no?, el problema del mal visto desde la filosofía y cómo el cristianismo aborda el problema del mal. Y al final terminaron platicando y el cristiano le dice: ¿cómo viste el contenido del debate? ¿No? Y el filósofo le dijo, el profesor de filosofía le dijo: pues aún sigo creyendo que es incompleta la respuesta del cristiano ante el problema del mal. ¿Y sabes qué le dijo el cristiano? Le dije: pues sí, dime tú, desde tu ateísmo, ¿cómo lidias con la maldad en tu vida? ¿O qué razón me podrías dar tú? Y el filósofo dijo, el ateo dijo: pues no tengo respuesta. Y el cristiano le dijo: mira, no quiero que creas que esto es algo superficial para mí. Dice: yo vengo de los judíos, ¿no? Soy cristiano, pero toda mi familia es judía, y hace poquito acabo de ir al Museo del Holocausto, y de verdad necesito algo para poder calmar mi corazón después de ver todo eso. ¿Qué me podrías ofrecer tú? No tengo nada que ofrecer, decía el filósofo ateo. Entonces el cristiano pudo decir: bueno, pues mira, aunque mi respuesta sea incompleta, prefiero algo incompleto que nada. ¿Me explico? A eso me refiero con ¿qué me puedes ofrecer? O sea, tu filosofía, ¿qué me puede ofrecer? Y es muy interesante porque tú conoces el Evangelio, pídeles que te prediquen su Evangelio y júzgalo con lo que tú ya sabes. ¿Cómo puede el Islam transformar tu vida? O sea, a ver, échame el slide. No sé si se puede hacer un pequeño zoom ahí en el compara. Un poquito de zoom. Ahí. Compara lo que ellos ofrecen con respecto a lo que habla tu Evangelio del amor. A ver si te conviene un poco más. Si realmente es mejor lo que ellos te pueden ofrecer en cuanto al amor, ¿no? Compara la esperanza que te pueden dar. O compara cómo ellos lidian con su filosofía, con el problema de la culpa. Pídeles: oye, ok, tú crees en la revolución, ¿no?, y en la igualdad de clases. ¿Cómo eso me ayuda a limpiar mi culpa? ¿O cómo eso me ayuda a dejar la esclavitud que deseo es dejar desde hace cuánto con mi pecado, que ya lo aborrezco? ¿Cómo? ¿No? El naturalismo me va a ayudar el humanismo me va a ayudar a liberar mi culpa. Ay, pues acéptate como eres. Es que ya lo hice. Es que ya lo he intentado. Es que he ido con 1000 psicólogos y ya he aceptado como soy, y aún así sigo sintiendo culpa. Entonces el humanista te diría: pues ni hablar, bro.
No, pues es que no te has perdonado lo suficiente. Ok, no sé cómo se hace eso. Lo he intentado y no he podido. ¿O no? O dime si antes de Cristo no había ni una sola razón en ningún lugar donde pudiera satisfacer el amor que buscabas, la esperanza, ¿no? El problema de la culpa, la esclavitud, el perdón. ¿Cómo le hago para eso, ¿no? La gracia, lo único que sí diferencia. O sea, el budista necesita iluminarse. Y si no puedo, no, pues ya te amolaste. Ok. ¿Y tú cómo vas en el proceso de iluminación? Pues ahí vamos. Ok. Y si tú ahí vas, que llevas no sé cuánto tiempo estudiando esto y no has podido, ¿qué esperanza hay para mí? Pero ¿qué le gana a la gracia del Señor? Es decir, Él lo hizo. Él lo hizo. Así que, ok, podría iluminarme, va. Pero prefiero confiar en que alguien ya lo hizo por mí. Y entonces te pregunto, entonces tal vez te digan, bueno, a ver, platícame de Jesús. ¿Cómo fue? ¿Por qué crees que Él ya lo consiguió por ti? Ok. Bueno. Y ¡pum! El Evangelio. Entonces, síguele. La siguiente. La de la manita, esa. Es importante no ganar los debates. Suena muy raro, pero dicen, y bien dicen por ahí, que cualquiera que es convencido en contra de su propia voluntad, realmente sigue convencido de lo mismo. Entonces, aprende a perder debates. ¿Me explico? Como el compa de, bueno, entonces deberías creer también en los pitufos, ¿no? Es como de, bueno, ya, está bien, creo en los pitufos, ¿no? Lo que no sabe es que no estamos hablando de cosas ilógicas y nada, sino estamos hablando de un hecho real, el mundo. ¿Cómo me explico el mundo? ¿Cómo me puedo explicar el mundo? ¿No? Y ellos llegan a la conclusión de algo que tampoco conocen, y yo también. Pero el caso es que hay que aprender a perder debates. Y hay que conformarse con victorias parciales. Dice, es necesario que el siervo del Señor no sea contencioso, ¿no? Sino amable, capaz de corregir, ¿no? De derribar este argumento, por si quizás después el Señor le haga brillar el Evangelio, ¿no? Entonces, es muy doloroso para nuestro ego, pero hay que aprender a dejarse ganar. Jesús pudo haberse presentado delante de nosotros, revelar su gloria, así desplegar toda su magnitud, poder y gloria. Y nosotros diríamos, este es Dios, así que lo tengo que adorar porque lo tengo que adorar. Pero cuando nosotros lo vimos, realmente lo vimos perdiendo su vida. No lo vimos en la majestad de su gloria, sino lo vimos cuando decidió perderse por nosotros, cuando decidió perder ante nosotros. Y cuando lo vimos perder ante nosotros, no nos ganó, sino que decidimos nosotros por voluntad propia entregarnos. ¿Me explico? Entonces el punto no es ganar argumentos, sino dejar abierta la posibilidad a un diálogo posterior. Y el último slide es, no importa si no tienes una respuesta. O sea, no tienes que ser una máquina de responder. Es como de, ok, no sé. Al rato se te ocurre. No somos muy buenos para responder luego. ¿Cuántas veces dices, le hubiera dicho esto? Está bien, hermano. Está bien que eso suceda. Está bien que no tengas una respuesta y que digas, no sé, y que parezcas y que quedes como un tonto. No importa. Entonces, todo este taller tiene el propósito no de hacernos unas personas muy perspicaces, sino simplemente hacernos unas personas sinceras a la hora de investigar la fe del otro y presentar la nuestra. Una persona que se interesa en el otro y en lo que piensa el otro. Y ya.
No necesitamos ser grandes filósofos, ni historiadores, ni nada de eso. Simplemente necesitamos ser sinceros con las demás personas, con nosotros mismos, entendiendo que estamos en la verdad. Que estamos en la verdad. Y que no hay como esa verdad se derrumbe. Y que más que eso, ellos, tarde o temprano, van a necesitarla. Ábreles la posibilidad de que lo consideren. Eso es este taller. Entonces, ¿va a haber preguntas? Ya vamos bien tardecísimo. ¿Hay preguntas? A ver, levanten la mano los que tengan una pregunta. ¿Una? Bueno, entonces ahorita me la haces. Sí, porque pues ya es tarde y la verdad no quisiera robar más el tiempo de las personas. Vamos a orar, ¿va? Dios, gracias por esta tarde que nos das. Realmente te pido, por favor, Padre, que podamos ser sinceros, simplemente sinceros y sencillos, Dios, para contigo y para con los demás, Dios. Y que no tengamos miedo, Señor, de cuestionar cosas, Señor, ni de pensar, sino todo lo contrario, que entendamos que solo en ti es vivible la vida, Señor. Y que las demás personas, aunque lo nieguen, Señor, necesitan de ti y solamente pueden vivir en ti, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a interesarnos en las personas, Dios, y poder derribar estos argumentos que a veces se levantan, Señor, como en amenaza espiritual, Señor, que hace que no crean, Señor. Que simplemente un mal pensamiento hace que no crean, Señor, y solamente permítenos hablar de ti, Señor, y preguntarles, y no sé, Dios, guíanos, Dios, necesitamos de ti, necesitamos de la llenura de tu Espíritu Santo, y ayúdanos a entender que estamos en ti, estamos en la verdad, Señor, y que ellos la necesitan, aunque digan lo contrario, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.